Batman y Robin, Jordan y Pippen, Buffett y Munger, Wisin y Yandel. Hay parejas que han hecho historia juntas y que están predestinadas a estar juntas toda la vida. Y Estados Unidos e Israel es una de ellas. A pesar de que sus gobiernos tengan ideologías distintas, a pesar de las tensiones puntuales que puedan surgir entre ambos, y a pesar de que a veces parece que no se aguantan, la relación entre Israel y Estados Unidos es más fuerte de lo que la mayoría de la gente cree. Y eso que al principio la relación entre ambos era cuanto menos turbulenta. Pero ¿por qué esto ha cambiado? ¿Qué hace que uno de los países democráticos más grandes del mundo mantenga una alianza tan sólida con un país que está llevando a cabo un exterminio? Pues si queréis averiguarlo, no dejéis de ver el vídeo de hoy. Es posible que muchos hayáis escuchado que Estados Unidos fue el primer país en reconocer el Estado de Israel, y que desde un inicio el tío Sam apoyaba la creación de un país para los judíos en Palestina. La verdad es que quien reconoció primero a Israel en 1948 fue nada más y nada menos que la Unión Soviética. De hecho, por aquel entonces Estados Unidos tenía bastante miedo de aliarse con Israel, y estaba sometiendo al país a un embargo. Es más, George Marshall, secretario de Estado que creó el famosísimo Plan Marshall para ayudar a la Europa de posguerra, pensaba que el reconocimiento de Israel por los Estados Unidos podría asustar a los países árabes en la región, que eran absolutamente necesarios por el petróleo. A pesar de ello, en 1949 los estadounidenses terminaron por reconocer la existencia del Estado israelí, eso sí, con mucho pero que mucho miedo de que Israel pudiera convertirse en aliado de los soviéticos. No era un miedo infundado. Varios de los primeros mandatarios de Israel procedían del mismísimo imperio ruso. Sin embargo, Israel tardó poco en demostrar que el socialismo no era lo suyo. Y aquí está una de las grandes claves: el macartismo. Ya os he hablado en otros vídeos sobre esta palabreja, pero os recordamos lo que significa por si alguno no se acuerda. El macartismo es una doctrina nacida en Estados Unidos que se basa en perseguir y acusar a toda costa a cualquier persona que huela a comunismo, o algo que se le pueda parecer mínimamente. Resulta que fue a finales de los 60 cuando Estados Unidos comenzó a ponerle ojitos a Tel Aviv, después de que Israel derrotase en la Guerra de los 6 días a Siria y Egipto, dos aliados de la Unión Soviética. Las ideologías del socialismo árabe de Gamal Abdel Nasser, presidente egipcio, no gustaban nada en la Casa Blanca y eran consideradas como un peligro para la visión anticomunista de los Estados Unidos. Mira qué bien, ¿no? Por arte de magia, en el año 1967, Israel aparece para solucionar la papeleta. Había surgido una herramienta para contener las ideas socialistas en Oriente Medio. Así, Estados Unidos e Israel comenzaron su noviazgo. Durante la presidencia de Lyndon B. Johnson, uno de los presidentes que mostró mayor sintonía con el nuevo Estado judío, Israel comenzó a recibir armamento ofensivo proveniente de puertos americanos. Los aviones Phantom empezaron a volar por la Tierra Prometida mientras llegaban los primeros paquetes de ayudas económicas estadounidenses. Tras la guerra del Yom Kippur en 1973, las ayudas de los Estados Unidos para Israel no harían otra cosa que multiplicarse. En 1978, con los acuerdos de Camp David, se firmaría la paz entre Egipto e Israel, algo que causó la primera de las grandes fricciones entre los dos aliados, debido a la predisposición de Jimmy Carter por el reconocimiento del pueblo palestino. Pero esto realmente no pasó factura. Si la Guerra de los 6 días fue el primer punto de inflexión en las relaciones Estados Unidos-Israel, la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca en 1981 fue el segundo. Esto se debió a dos motivos principales que ocurrieron en el año 1979. El primero de estos motivos fue la caída del Shah de Persia. Con la revolución iraní, el bloque capitalista perdió en la Guerra Fría a su gran aliado en el Golfo Pérsico, además de a un importantísimo proveedor de petróleo. Esto contribuyó a una segunda crisis del petróleo solo 6 años después de la anterior. El segundo de los motivos fue la invasión soviética en Afganistán. La invasión por parte del archienemigo de Washington a un país de Oriente Medio en el contexto de la Guerra Fría hizo saltar las alarmas del presidente Reagan. ¿Con quién podía contar Estados Unidos en Oriente Medio? Así, Ronald Reagan empezó a ver a Israel como un aliado clave con el que comenzó a cooperar en seguridad, además de reforzarlo aún más militar y económicamente para enfrentarse al desafío soviético. De aquí en adelante, la relación de Estados Unidos e Israel estaba sellada. Poco importó para Washington la decisión israelí de anexarse los Altos del Golán y la posterior guerra del Líbano en 1982. Las maniobras militares conjuntas entre los aliados empezarían en 1984, a la vez que comenzaban a construir bases militares estadounidenses en tierras israelíes. En mayo de 1986, ambos países firmaron un acuerdo de defensa que fue la antesala del famosísimo sistema de misiles antibalísticos Arrow,
tan importante para Israel en la actualidad. Sin duda, Israel se había convertido en la principal baza de Estados Unidos para garantizar los intereses norteamericanos en Oriente Medio. En 1986, el mismo Joe Biden, que entonces era senador, dijo: si Israel no existiera, tendríamos que inventarlo. Para 1988, Israel ya era el aliado más importante de Estados Unidos fuera de la OTAN, y los intentos de buscar una paz en los territorios palestinos por parte de la ONU y de Estados Unidos no llegaron a enturbiar la relación entre ambos. Tampoco lo hizo el expansionismo de los colonos judíos en los territorios ocupados palestinos, aunque les costó a los israelíes algún que otro rifirrafe con las distintas administraciones de Estados Unidos. Por mucho que Israel vulnerara los derechos humanos de forma flagrante, la alianza resistía. Y llegamos a la caída de la URSS y al comienzo de la Guerra del Golfo. Con la entrada en los años 90, Israel fue uno de los principales colegas de Estados Unidos durante el conflicto del Golfo, así como el aliado más vital para hacer frente a un nuevo fantasma: el yihadismo. La desestabilización de Oriente Medio, llevada a cabo por las intervenciones de las superpotencias de la Guerra Fría, la financiación de los muyahidines por parte de Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán, y el sentimiento anticolonialista, se convirtieron en un caldo de cultivo para ideas cada vez más radicales. Así, el yihadismo comenzó a sustituir al comunismo en la narrativa de Estados Unidos. Por supuesto, como cabía de esperar, Israel iba a ser el adalid de la lucha contra el islamismo radical en la región. Tras los atentados del 11S, la relación entre Israel y Estados Unidos se reforzó muchísimo, valiéndose del argumento de que ambos países se encontraban amenazados por grupos terroristas. Así, se abrió más el grifo de ayuda militar, apoyo económico, cooperación de seguridad y financiación para actividades antiterroristas. Con el tiempo se empezó a ver que cuanto más fuerte era la ayuda proporcionada por Israel a Estados Unidos, mayor era la cuantía de la ayuda económica militar y la exportación de armamentos. De hecho, el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger reconoció que la falta de voluntad de Israel para conseguir la paz en Oriente es lo que servía mejor a los propósitos de ambos países. En las últimas 2 décadas, aunque ha habido tiras y aflojas importantes relacionados con la cuestión palestina, sobre todo con Clinton, la fuerza de la alianza Washington-Tel Aviv ha crecido más que nunca. Con la administración Obama se firmó un memorando de entendimiento por el cual Israel recibiría un total de $38.000 millones de asistencia militar hasta el año 2028. Esto se ha incrementado desde la guerra en Gaza, por no hablar de que con la administración Trump, Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel y trasladó la embajada estadounidense. Ahora bien, ¿hay algo más allá de la cuestión geopolítica? Por supuesto, muchos habréis oído hablar en algún momento del lobby sionista. ¿Es verdad que existe este lobby? ¿Es para tanto? Bueno, pues existen varias organizaciones que operan en Estados Unidos, desde la guerra del Yom Kippur, que sí que tienen un peso considerable en Estados Unidos. Una de ellas es la AIPAC, la American Israel Public Affairs Committee. Este comité está formado por varias organizaciones, individuos y comités de acción política que trabajan para fortalecer la relación entre Estados Unidos e Israel. Eso sí, a nivel externo se exagera la capacidad de presión de las organizaciones judías y hay mucha conspiranoia. A pesar de ello, esto no quita que la AIPAC tenga una enorme financiación y que tenga el poder de financiar a ciertos sectores políticos o culturales para dar una imagen buena de Israel o mala de sus adversarios. Sin embargo, si hay un sector que sale beneficiado de las relaciones con Israel, ese es el de la defensa. La carrera armamentística que se ha llevado a cabo en Oriente Medio, con la militarización de Israel y el resto de países, ha supuesto una tajada jugosa para la industria militar de Estados Unidos, que es el principal proveedor de los sistemas de defensa israelíes. Por otro lado, a través de Israel, Washington ha conseguido vender armas a quien no podía hacerlo directamente. El apartheid sudafricano, la contra nicaragüense o incluso la mismísima República Islámica de Irán. Este último suceso, además de ser gravísimo, le costó muy caro al presidente Ronald Reagan, ya que terminó saliendo a la luz y se reveló que los mismísimos Estados Unidos habían vendido armas indirectamente a Irán, un país sobre el que ellos mismos habían decretado el embargo. Dato curioso, el dinero sacado de este Iran Gate, que es como se conoció el caso, fue utilizado para financiar las contras nicaragüenses. ¡Bah! Tremendo. Más allá de las vergüenzas estadounidenses, una de las grandes ventajas para Estados Unidos de su alianza con Israel es que estos últimos actúan como un pararrayos de la rabia de los árabes. Un poco como el poli malo, facilitando a Estados Unidos presentarse como un árbitro neutral a nivel internacional.
por supuesto, existe una afinidad ideológica que reside por un lado en los principios democráticos occidentales y por otro en la cercanía entre parte de los cristianos estadounidenses y los judíos. De hecho, ciertos sectores evangélicos de Estados Unidos ven en Israel una tierra con un papel bíblico. Y resulta que todos estos factores de los que os hemos hablado benefician tanto estratégicamente a los Estados Unidos que ninguno de los dos partidos del gobierno, republicanos o demócratas, quieren renunciar a ellos. Aunque Kamala Harris hubiese llegado a la Casa Blanca en vez de Trump, no habría cambiado mucho nada entre Washington y Tel Aviv. Ahora bien, ¿hasta qué punto seguirá rentando a Estados Unidos defender a un aliado tan violento y con tan mala imagen internacional? Bueno, antes de llegar al final del vídeo, vamos a hacer un resumen sobre las principales razones que hacen que la alianza Estados Unidos-Israel sea inquebrantable. 1. La posición geográfica de Israel es totalmente estratégica para los Estados Unidos, que ha buscado históricamente aliados en términos de geopolítica y energía en Oriente Próximo. 2. Israel ha actuado como un muro ante la influencia del socialismo árabe y posteriormente ante el radicalismo islámico, protegiendo los intereses políticos de Estados Unidos en la región. 3. En cambio, Israel se ha beneficiado enormemente de las ayudas económicas y el apoyo militar y armamentístico de los Estados Unidos. Esto le ha permitido mantener sus constantes guerras en la región. Esto también ha repercutido positivamente en la industria armamentística estadounidense. 4. También se han beneficiado políticamente a nivel internacional del apoyo estadounidense, que ha permitido a Israel obrar a su antojo con pocas represalias. 5. La cooperación militar entre ambos países ha hecho que su relación bilateral en innovación, tecnología, inteligencia y ciberseguridad sea una de las más sólidas y eficaces del mundo. 6. Ambos países tienen una afinidad ideológica, cultural y religiosa basada en los principios de las democracias occidentales, los derechos civiles y en la cercanía entre ciertas escuelas cristianas y judías. 7. La presencia de millones de judíos en Estados Unidos, así como los grupos de presión y la cercanía personal de las élites israelíes y estadounidenses. Y por último, el uso político de Israel como el poli malo de la región. Y con esto llegamos al final del vídeo. Si te ha gustado, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.